De este lado estoy listo, así que cuando ustedes me digan podemos empezar sin ningún problema. Está silenciada, Steffi. Ahora sí. Adelante, muchas gracias, chicas, bienvenidas. Bueno, vamos a darle paso al doctor, que nos tiene un tema bastante interesante, y vamos a dejar las preguntas al final para poder atender y no interrumpir su charla, ¿vale? Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. La verdad es admirable, es emocionante formar parte de un estado con un grupo tan activo, con tanta efusión, con tanta calidad y además con ese cariño y esa ternura con la que están llevando a cabo las cosas. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Reitero, para mí es muy bonito que por fin pudimos lograr hacer este match entre mi tiempo y también el tiempo que también ustedes pues a veces no podemos como que coordinar. Pero es un tema que en lo personal me apasiona, es un tema que del centro en el cual yo vengo pues es parte de nuestro día a día, así que yo creo que pues me gustaría que lo vean tal vez desde la perspectiva más humana posible. Hoy no quiero ser el reumatólogo que pone cara de enojado todo el tiempo, como normalmente estoy, sino quiero ser el reumatólogo que los acompañe, que las acompañe en todo este trayecto para poder entender qué es y de qué se trata el lupus neuropsiquiátrico. Entonces, hay muchos temas en reumatología que son complejos. ¿Me pueden confirmar si se ve bien la pantalla? Sí, se ve, doctor. Ok, hay temas muy complejos en reumatología, extremadamente complejos. Y uno que me parece un área muy todavía, digamos, como que en la etapa celular, embrionaria, es el lupus neuropsiquiátrico. De por sí, para muchos de nosotros todavía es difícil entender qué es lupus, porque muchos de nosotros lo conocemos, lo estudiamos, lo vemos todos los días, vemos las representaciones, las caras, pero no sabemos exactamente qué es este tipo de padecimientos. Y más allá, un padecimiento que además está todavía desconectado del sistema, porque muchas veces tendemos a tener como que esta sensación de que la mente y el cuerpo están totalmente separados. Y de hecho no. Hoy quiero que nos traslademos hasta el punto en donde el cerebro, como el órgano más importante hasta este punto de vista, tanto metabólico como también como almacenamiento de recuerdos, de historias y de experiencias, ¿sale? Verlo así, como una caja fuerte que tiene que estar blindada y separada del cuerpo. Porque infortunadamente mucho de lo que vamos a platicar hoy es cuando esa pequeña fracción de segundo en el cual la caja fuerte se queda abierta, es que empezamos a tener muchos problemas. Mi nombre es Eric Zamora. Para las personas que no me conocen, yo soy médico reumatólogo, egresado de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente estoy trabajando en la T1. Estoy por las tardes, trabajo en investigación en Medical Care and Research y tengo mi consulta privada por allá, por Centro Médico Pensiones. Entonces, empecemos. Les voy a dar un parámetro y un esbozo tal vez un poquito más complejo de lo que la plática representa. Voy a hablar de términos muy profundos, pero quiero dejar por sentado el hecho de una definición que a veces no tenemos tan central en nuestro cerebro, ¿sale? Podemos a veces entender, porque el reumatólogo nos dice que el lupus, que afecta a muchos órganos, etcétera, pero para nosotros incluso es difícil definir la enfermedad, porque hasta donde nuestros libros llegan, nos dicen que es un prototipo de enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que es la enfermedad por la cual todas las especialidades que quieren aprender algo de reumatología estudian. Es nuestra insignia, es por la cual nos conocen a los reumatólogos. Es multisistémica, de allá que no porque a un paciente u otro le afecte las articulaciones o la piel, ¿sale? Significa que a mí me va a pasar lo mismo. El lupus es una enfermedad propia. Es una enfermedad en la cual cada una de ustedes y cada uno de ustedes va a escoger qué tipo de padecimiento y qué órgano es el que probablemente se vea afectado o se vea amenazado por esta enfermedad. Entonces tenemos que salir tal vez de ese territorio en el que tengamos siempre el miedo de que nos va a pasar algo porque tenemos esa historia de muchos padecimientos. Ahora bien,
la asociamos con la producción de autoanticuerpos. Esto quiere decir que una de las firmas que no esencialmente es siempre, es decir, que todo el tiempo la vamos a encontrar, es la producción de anticuerpos, los famosos anticuerpos anticelulares, o mejor conocidos como antinucleares, los anti-DNA, los anti-SMIT, y cientos y cientos y cientos de múltiples anticuerpos que infortunadamente no tenemos a la mano para poder medir. Muchas veces tenemos estos pacientes con un lupus seronegativo, que estamos seguros que el paciente tiene lupus, pero nada más los laboratorios dicen que no. Y conforme va pasando el tiempo y conforme va pasando y evolucionando la enfermedad, nos damos cuenta que siempre había sido lupus, pero que pues en ese momento no estábamos del todo seguros porque no teníamos las herramientas para poderlo diagnosticar. De ahí que entramos en un terreno complejo, pero muy complejo, porque vamos a tener que el lupus neuropsiquiátrico tiene muchísimas manifestaciones y depende, como uno podría decir, depende con qué saco te miden. Si te miden con un saco chiquito, probablemente nunca vas a entrar. Pero si te miden con un saco grandote en el cual nos toque a todos, seguramente nos va a tocar que nos diagnostiquen con un tipo de estas manifestaciones. De ahí a que la prevalencia es gigantesca, es enorme, entre el 4 y el 91%. Y esto para un reumatólogo, para un estadista es como que, oye, me estás diciendo que o tengo 4 o tengo 91 pacientes con enfermedades. Y esto es específicamente por el tipo de saco que le ponemos a los pacientes. Si somos extremadamente minuciosos y sacamos la regla y le ponemos 80 criterios diferentes a los pacientes, seguramente voy a diagnosticar solamente 4 de cada 100. Pero cuando somos un poco más laxos y vamos agarrando clasificaciones de otras enfermedades y de otros especialistas, nos damos cuenta que hasta el 91% de nuestros pacientes con enfermedades asociadas a lupus tienen un problema neuropsiquiátrico. Y de ahí que pues con todo este esbozo y esta neblina de que bueno, no nos decidimos si es, si no, y tal vez puede ser otra cosa, en 1999 el Colegio Americano de Reumatología definió los primeros 19 síndromes neuropsiquiátricos que pueden afectar a los pacientes con enfermedades asociadas al lupus. Sin embargo, están en debate, porque hemos visto que estos 19 no son los únicos, sino que puede haber muchos otros que pueden estar presentes en nuestros pacientes con enfermedades inmunológicas en la cabeza. Entonces puede que sea otra cosa que también está imitando lupus. Como bien sabemos, lupus es un camaleón. Se viste de lo que se le antoja y puede hacer lo que quiera en cualquier órgano. Entonces es de ahí que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que esta enfermedad puede hacer cualquier manifestación. La división es muy sencilla. O está en la cabeza o está fuera de la cabeza. Es decir, o es central o es periférico. Y esto tiende a ser muy simplista. Porque de ahí que nosotros podemos decir que si se tiene uno un daño orgánico por sí mismo. Es decir, yo puedo tener un síntoma neuropsiquiátrico, pero no necesariamente está asociado a daño inmunológico. Es decir, que puede ser únicamente porque la barrera, la capita del cerebro, está alterada. Y eso permite que haya demasiadas moléculas en mi cerebro. Ahora bien, sí hay síndromes que son frecuentes. Y volvemos al ejemplo que les daba hace un rato de los saquitos. Si a mí me miden con el saco del ACR, únicamente voy a llegar al 2% de los pacientes. Sin embargo, si hago un criterio de estudio, por ejemplo, un test de Yesavash, me voy a llevar hasta el 57, 60 o hasta el 80% de los pacientes con un síntoma asociado a enfermedad neuropsiquiátrica. Y un tema que está en debate actualmente, porque para los protocolos de investigación cada vez nos recuerdan más a los reumatólogos que la cefalea lúpica es extremadamente infrecuente. Pero cuando yo volteo a ver a mis pacientes, a muchas les duele la cabeza. Y de ahí es que nosotros tenemos que discernir si este dolor de cabeza es realmente una cefalea tensional o es una cefalea por lupus. Y de ahí que la definición operativa de un dolor de cabeza, y por definición operativa me refiero a que tiene que cumplir los criterios de clasificación para poderse definir, es que el paciente sea resistente a múltiples fármacos y que solo responda con esteroides. Y de ahí vienen las alteraciones neurocognitivas, que creo que es mucho de lo que nos quejamos cuando llevamos una enfermedad durante mucho tiempo. Esta neblina, la inatención, las alteraciones que nosotros conocemos como es que antes yo podía hacer 80 cosas y ahorita ya no me concentro.
Todas estas alteraciones y estas definiciones también van cambiando con el tiempo. Actualmente sabemos del 99 para acá, ya pasaron larguísimos 20 años y esto no se ha actualizado. Lo que sí sabemos es que estas tres siguen liderando la cantidad de pacientes que vemos con enfermedad neuropsiquiátrica, pero no así son aumentar el esteroide o empujarlos con tratamientos mucho más agresivos, sino es tratar el padecimiento que en ese momento el paciente necesita. Perdón, me regresé. Ok, ahora bien, les voy a hablar particularmente de la frecuencia y la atribución. Porque una cosa es que yo les diga que 7 de cada 10 pacientes pueden tener una enfermedad reumatológica autoinmune asociada al lupus en el cerebro, y otra cosa es que yo se lo atribuya a la enfermedad. Es decir, que las enfermedades reumatológicas siempre deben de ser individualizadas. Jamás porque a mi primo, a mi tío o a mi hermano le pasó algo, significa que a mí me va a pasar lo mismo, aún siendo de la misma familia. Porque en todos los casos se aplican, no en todos los casos, perdón, se aplican criterios de exclusión. A mí me pasa muy frecuente en el hospital. Llega un paciente, por ejemplo, con una infección de tracto urinario y tiene un poquito de proteínas en la orina, tiene fiebre, le duelen las articulaciones, el complemento medio se bajó y además tiene cefalea. Y cuando me lo presentan en la consulta de reuma me dicen, doctor, tengo una crisis con una paciente lupus, tiene 24 de SLEDAI. Y cuando yo la veo digo, oye, ¿sabes que tu paciente tiene una infección y todos estos criterios que tú me estás diciendo no pueden validarse? Es decir, que tu paciente no tiene una crisis, sino solamente tiene una infección. Y de ahí viene que si yo tengo un montón de trabajo, muchísimo trabajo en el hospital y estoy haciendo miles y millones de cosas al mismo tiempo, de repente me tiene que entrar la ansiedad y la depresión. Pero ojo, también son síntomas. No quiere decir que porque yo tenga mucho trabajo no pueda tener ansiedad, pero lo que sí hemos notado es que es más fácil que tengan estas alteraciones en su sistema inmunológico a nivel cerebral. Y de ahí que actualmente vienen estos sistemas de atribución en los cuales se asocia mucho a la presentación de la enfermedad. Es decir, entre más fácilmente se diagnosticó el lupus o más recientemente se diagnosticó, es más probable que atribuyamos los síntomas actuales a la enfermedad, contrario a cuando tienen 30 o 40 años de enfermedad, en donde la proporción ya es acumulada, es decir, cuando el paciente ya tiene hipertensión o puede tener problemas de glucosa, y esto también puede estar generando cierta sintomatología acompañante. Ahora bien, la fisiopatología. Me van a decir, ¿qué tiene que ver a mí, yo siendo paciente, que tengo que ver fisiopatología? Para las personas que me conocen, yo para poder explicarle a los pacientes les hago dibujos. Les escribo, claro, cuando tengo el tiempo, pero les voy explicando tanto a los residentes como a mis pacientes cómo es que la enfermedad se presenta. Entonces vamos a tener dos cosas súper importantes. Los cambios difusos y las cosas que se tienen que llevar a casa y nunca olvidarlas. Actualmente desconocemos cuál es la causa. Aunque nos pregunten todos los días, siempre les vamos a decir lo mismo, no lo sabemos. ¿Qué propicia una recaída? ¿Qué propicia un problema en el cual no está controlado nuestro paciente? Sabemos que el tabaquismo, el desvelo, los horarios nocturnos, el sol, todo esto puede generar una respuesta inmunológica aberrante y al final sí causar una exacerbación. Pero hasta este momento, hasta el día de hoy, después de tantos años que conocemos la enfermedad, no existe un solo signo que nos diga que hay un paciente que tiene lupus en el cerebro. Uno solo, no existe. No existe como en esclerosis múltiple y no existe como un evento vascular cerebral. Es totalmente diferente. Y algo también bien importante, a cada rato nos interconsultan porque nos dicen que nuestros pacientes tienen vasculitis cerebral. Y vamos a ver que esto es únicamente en el 2% de las pacientes. Es decir, que solamente 2 de cada 100 pacientes con lupus neuropsiquiátrico van a presentar este padecimiento, por lo cual es anecdótico ver un tipo de padecimientos así. Y estos cambios difusos se deben a algo importantísimo. Hace unos minutos les platicaba que en el cerebro tenemos como que una capita.
Imaginen que nuestro cerebro es una bóveda, como lo mencionaba hace ratito, y en esa bóveda tenemos afuera como un montón de policías que están cuidando con sus armas, que nadie se acerque a nuestra bóveda del cerebro, que tiene todos nuestros recuerdos y nuestras emociones. Pero imaginen que esos guardias son así como medio gorditos, como que bonachones y como que pues pásale, no pasa nada. No, no te preocupes, no pasa nada. Y esto permite que muchas de las moléculas, como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, la acetilcolina, la adrenalina, tengan una permeabilidad mucho más fácil para el cerebro. Es decir, nos hace más sensibles a los cambios que sufre nuestro cuerpo. Entonces, cuando alguno de nosotros llega a decirle, es que no creo que esto le esté pasando, no quiere decir que no les creamos, sino que tiene que ver que nosotros no logramos todavía percibir y entender cómo moléculas tan dóciles pueden generar tantos problemas a nivel central. Entonces, los vasos sanguíneos se ven un poquito más gorditos, se ven más alargados y despintados. Es decir, si ustedes pudieran trasladarse a algún punto en algo físico, podrían ver como que estos cables que están por ahí en nuestras casas, que están como ya muy despintados, que están duros, que están como más gruesecitos, el clásico cable del iPhone que ya está todo amarillo y que está todo roto por todos lados, pues así está nuestra capita en el cerebro, lo cual permite que estos cambios en la presión arterial, estos cambios asociados a la ansiedad y la depresión sean mucho más sencillos. Ahora bien, las alteraciones cerebrales al final abren puertas y abren canales. Y esto que les presentaba en un inicio es lo que conocemos como la disrupción de la barrera cerebral. Si nosotros pudiéramos hacerle 800,000 estudios a nuestros pacientes de líquido cerebroespinal o resonancias funcionales, veríamos que prácticamente todo está normal. No vemos nada diferente. Pero cuando analizamos ahora esta parte de la metabolómica y les medimos interleucinas, vamos a ver que sí hay ciertas alteraciones que pueden estar comprometiendo a nuestros pacientes. Pero son las mismas alteraciones que tiene un paciente con depresión y con ansiedad. Pero la gran diferencia es que nuestros pacientes tienen una enfermedad autoinmune que además potencia esos efectos. Es decir, tienen mucho mayor sensación de estos padecimientos. Ahora, este flujo aumentado de células, citocinas y anticuerpos genera respuestas inmunológicas diferentes en cada paciente. Lo que a mí puede causarme un estado de ansiedad generalizada, a una paciente le puede provocar una depresión difícil de tratar. Y a otra paciente le puede causar una psicosis. Entonces, todo esto al final depende mucho de la resiliencia cerebral, de cómo se comporta ante las crisis y las alteraciones que vive nuestro cuerpo. Pero no es lo único. Entre estos policías flojos también dejan pasar factores procoagulantes, de ahí que muchas de nuestras pacientes a edades muy jóvenes tengan alteraciones. De repente nos pasa que le hacen una resonancia a alguna chica que llega a los 50, 55 años y nos dicen, uy, tiene muchas lesiones cerebrales acompañantes, tiene muchos infartos. Y esto no es que sea malo, sino que está asociado a la falta de permeabilidad apropiada del cerebro de nuestros pacientes, que permite que haya ciertos factores que van dañando lentamente el cerebro de las pacientes. Entonces, esto es importante porque de ahí viene que no les queramos quitar la hidroxicloroquina, que no les queramos quitar la aspirina, pero que a veces nos ganan otras enfermedades como COVID o como influenza, que imitan al lupus y que terminan haciendo más daño que la misma enfermedad. Voy a entrar particularmente en algunos de los síntomas más frecuentes, algunos de los signos que el Colegio Americano de Reumatología definió. Y uno de ellos es el estado confusional agudo. Lo que conocemos, si alguna vez hemos tenido alguno de nuestros abuelitos o alguno de nuestros pacientes hospitalizado, vamos a ver que de repente como que se desorientan. No saben dónde están, se les olvida qué fecha es, se les olvida qué estaban haciendo, a qué llegaron, dónde están, quiénes somos. Esto se le conoce como un estado confusional agudo. Actualmente sabemos que es de las cosas que más frecuentemente pueden pasarle a nuestros pacientes, como que a qué vine, qué me pasó, no recuerdo nada de lo que viví ayer. O sea, este tipo de detalles son importantes para que nosotros siempre los tengamos en cuenta. Yo en casa tengo que detectar cuando uno de mis familiares con lupus está alterándose demasiado, no sabe qué está pasando, pero sabe que algo malo viene. Y a veces no es nada malo, simplemente está teniendo este estado en el cual está perdiendo incluso la percepción de las cosas. Empiezan a tener alucinaciones o tienen ilusiones, y la diferencia es que una alucinación es algo que no existe.
¿Sale? Es algo que no es viable, y una ilusión es algo que sí puede estar pasando, pero que no es el punto en el que debería de existir. Y este estado confusional agudo se asocia casi siempre a los medicamentos inmunológicos, perdón, que causan alteraciones en el sistema inmune. Y lo tenemos que discernir, porque nosotros podemos poner 3 gramos de metilprednisolona a un paciente y causar un estado psicótico agudo, o que independientemente de los esteroides, nuestro paciente presente un estado confusional, que es ahí donde entra el reumatólogo, y el tratamiento es ajustar para que esto no se nos vaya de las manos. Tal vez uno de los síntomas más frecuentes que siempre debemos evaluar es la disfunción cognitiva. Es decir, que nuestros pacientes van teniendo estas alteraciones que, siendo muy formales, cuando nosotros hacemos un test a los pacientes que ya tienen muchos años con la enfermedad, es parecido a una disfunción cognitiva, como una demencia, lo que nosotros conocemos como fogging o la neblina lúpica. ¿Sale? Son pacientes que están como dormidos, que ya no responden igual, que parecen en algunos momentos ser un estado transitorio, y de ahí es que no le llamamos demencia, porque la demencia es irreversible, pero este estado sí regresa. Estos pacientes, cuando están muy inflamados, el cerebro, imagínenselo lleno como una catástrofe ahí, inundado, lleno de citocinas, y en un momento, cuando ya nosotros les damos tratamiento, esa inundación va dejando ciertos detalles hasta que el cerebro regresa otra vez a su estructura normal, y ya puede permitir y permear para que, oye, ¿qué te pasó? Yo te vi hace un año y te veías como que estaba dormida, y ahorita te veo súper activa, regresaste a ser tú. Efectivamente, eso les pasa a nuestros pacientes, como que cambian mucho hasta cuando están hospitalizadas o cuando tienen alguna alteración cognitiva, y después regresan a ser totalmente normales. La cefalea, el dolor de cabeza, siempre es un detalle con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes consideran que sus dolores de cabeza son por lupus. Y para muchos especialistas no tan entrenados tal vez en la enfermedad, pueden estarle subiendo cada vez más el esteroide, incluso pulsarlos o asociarle cualquier dolor de cabeza a la misma enfermedad. Y en teoría, la definición operativa, es decir, como nosotros clasificamos una cefalea, es cuando le damos a nuestros pacientes dosis muy altas de derivados de opioides y los pacientes no responden hasta que les ponemos prednisona. Y pues prácticamente ya muchos de nosotros no hacemos esto, solamente damos tratamiento para la cefalea, que muy probablemente está asociada al omeprazol, a la hipoglicemia de la hidroxicloroquina, a los antidepresivos por sí mismos, al micofenólico. Entonces muy probablemente esta cefalea es más que otra cosa farmacológica y no tanto por la enfermedad. Y algo que sí hemos visto cada vez más desde que vino COVID es algo que nosotros conocemos como meningitis aséptica, es decir, la rigidez en la nuca, la intolerancia a la luz, un dolor de cabeza muy intenso, impresionante, el peor dolor de cabeza que haya existido en la vida de alguien, pero cuando se hace la punción lumbar y se buscan cultivos no hay nada. Y es exclusivamente la inflamación cerebral derivada del lupus la que causa esta alteración. Y englobo todo esto porque en incidencia, es decir, en número de casos que nosotros vemos en un año, estamos en un 5, un 3, un 2 y hasta un 1%. Es decir, es extremadamente infrecuente que nosotros veamos estos síntomas, y regularmente están asociados a muchas otras cosas que el paciente puede estar sufriendo. Ahora bien, así como hay síntomas pero muy difusos, hay síntomas que consideramos focales, es decir, que nosotros podemos pensar que en el cerebro hay una zona que está causando el problema. De ahí a que conocemos los famosos EVCs, los eventos vasculares cerebrales, que afortunadamente con los tratamientos nuevos cada vez son menos frecuentes. Pero estos eventos vasculares cerebrales, ojo, no se pulsan. Es importantísimo porque el mecanismo de un evento vascular cerebral clásicamente es porque una arteria se tapa o se obstruye, es decir, un coágulo, y es peligroso que nosotros demos tratamientos muy agresivos para eventos vasculares cerebrales, dado que el tratamiento por sí mismo, ¿sale?, es derivado puede generar una complicación. Y uno más es la mielopatía, estas alteraciones que llegan a causar en la médula ósea, que provocan cierta inmovilidad o la parálisis que nosotros llegáramos a ver en nuestros pacientes. También hay movimientos coreicos, trastornos del movimiento, que pueden ser solamente corea, que son movimientos como si uno estuviera, por ejemplo, tocando el piano, son movimientos que no hacen tanto daño, o movimientos que pueden hacer hemiválicos, que el paciente se dañe, que sea muy intenso, y esto se asocia a ciertas zonas del cerebro. También algo que hemos visto de manera un poco más reciente es la enfermedad desmielinizante, es decir, algo que pareciera ser asociado a la esclerosis múltiple. Estas alteraciones en el cerebro que son como parches que van teniendo como ciertos problemas en algunas regiones del cuerpo, que pueden ser solamente sensoriales, es decir, sensitivos, es decir, como una sensación, o pueden ser motores.
Y otra de las que también muchas veces nuestros pacientes temen son las crisis convulsivas, que pueden estar derivadas de todos los anteriores, es decir, de algún daño cerebral que puede provocar pues el mecanismo de compensación del cerebro se altere y eso pueda provocar una arritmia, por así decirlo, en el cerebro y el paciente convulsione. ¿Ok? De aquí tenemos tres grandes grupos que los conocemos como los pacientes que tienen manifestaciones psiquiátricas, que sí son mucho, pero mucho más frecuentes que todos los demás. De aquí que tenemos de un 60 a un 80%. Sin embargo, son inespecíficas. Muchas veces estamos lidiando con la enfermedad porque tenemos miedo. Muchas veces estamos lidiando con una pérdida por la misma enfermedad y tenemos miedo. Y creemos que todo lo que ha pasado nos puede pasar a nosotros. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto. Las manifestaciones neuropsiquiátricas son un disparador de la enfermedad. Pueden provocar una recaída de lupus o ser una recaída misma de la enfermedad. Dentro del encierro y todo lo que vivimos dentro de COVID, muchos de nuestros pacientes tuvieron durante el encierro y durante todo este detalle, estuvieron tranquilos. Pero una vez que salen y ven que todo cambió, que todo es diferente, que ahora es estrés y me van a contagiar, todo esto, fueron derivando en crisis de ansiedad. Y estas crisis de ansiedad son lo que hemos visto cada vez más frecuente. Y eso algo sí tengo que reiterar. Las crisis de ansiedad no es algo que se puedan tratar tan fácilmente con un medicamento y listo, vete a tu casa. No, sí necesitan tratamiento y vigilancia, porque son difíciles de tratar. Y además de esto, los cambios de ánimo, la depresión. La depresión es uno de los síntomas que de por sí es ubicuo en la población. 30% del mundo está con depresión y muchas veces nuestros pacientes no responden apropiadamente al tratamiento. Y pueden tener también eventos psicóticos, como les comentaba en un momento, que es un brote en el cual el paciente pierde por completo el control. Se altera su ciclo de sueño, se altera todo en su vida y empieza a tener ideaciones anormales y alteraciones en su cerebro que siempre van a volverse un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso a veces les preguntamos, oiga, usted no agarró de repente y empezó a vender su coche, su casa y se fue al casino y estuvo 3 horas ahí. O sea, esto es importante porque si es una conducta que el paciente nunca hacía y que comenzó a hacer, es un síntoma. ¿Sale? Y muchas veces esto nosotros no lo sabemos. A veces tenemos 15 minutos de consulta y de esos 15 minutos 10 son para recetas, laboratorios, envíos, bla, 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 y les dejamos 5 minutos para que se expresen. Y eso infortunadamente hace que nuestra calidad de atención no es que sea mala, sino que es la que infortunadamente podemos darles. Pero estos síntomas son bien importantes que siempre nos los digan. Hay otros síntomas que tal vez son un poquito más frecuentes en la actualidad porque tenemos las herramientas para diagnosticarlos. La neuropatía craneal, que es esta parálisis facial, el dolor impresionante en el nervio trigémino, alteraciones auditivas, afección en el ojito, cualquiera de los nervios craneales pueden verse afectados. Y algo que recientemente hemos visto, esta neuropatía periférica, los pacientes tienen dolor, les arden las manos, sienten que de repente hay frío, calor, tienen el clásico Raynaud, pero además del Raynaud sienten que como agujas en los dedos, y esto lo conocemos como una neuropatía periférica. Y muchas veces, perdón por el tipo ahí de periférica, pero muchas veces son diagnosticados con fibromialgia, porque uno les da un abrazo o les da una palmadita y ¡ah, me duele, no me toques porque me arde! Entonces, esto no necesariamente tiene que ser fibromialgia, sino está asociado a una misma neuropatía como manifestación de la enfermedad. Ojo, no todo lo que sea neuropatía está asociado a lupus. Puede estar relacionado con los mismos medicamentos, que si me dieron ciclo, que si me dieron hidroxicloroquina, que mucha prednisona, que me dieron talidomida, estas también pueden dar neuropatía, entonces también es un diagnóstico diferencial. Y finalmente disautonomía. Pacientes que tienen alteraciones en la presión arterial, se les sube, se les baja, su temperatura se altera y esto está derivado a que los ganglios, que son los que controlan, son como los postes de luz que conectan todos los nervios, son los que se ven alterados. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Siempre es historia clínica. Siempre estamos dando lata, qué le pasó, cómo le pasó, que si le duele, que cuánto le duele, que si mejora, que si no mejora, y esto nos da la pauta para poder ofrecerles el diagnóstico. Los laboratorios, si ustedes, bueno, si hay personas que me conozcan en la audiencia, saben que yo veo los laboratorios al último. Primero tengo que estar seguro de lo que estoy viendo es asociado a la enfermedad y al final corroboro. Los laboratorios son algo que a mí me ayuda
para discernir entre si es infeccioso o no es infeccioso. ¿Por qué? Porque en el 50% de las veces van a salir normales. Y los estudios de gabinete, como la resonancia magnética, el electroencefalograma, pueden no tener ningún cambio. Entonces, de ahí a que nosotros tenemos que partir a hacer otros estudios. Biopsias de biopsias de ganglios, biopsias de nervios periféricos, esto también nos puede ayudar a discernir si un paciente tiene o no actividad neurológica en el sistema nervioso periférico o incluso en la cabecita. Sin embargo, los anticuerpos no son diagnósticos. No porque un paciente tenga un PER ribosomal significa que va a tener depresión y ansiedad. No porque un paciente tenga un anti-Ro positivo significa que va a tener enfermedad desmielinizante. Eso no siempre es cierto, ¿sale? Claro, cuando uno ya lo tiene y tiene un Ro, pues bueno, no hay manera, ¿sale? Ahí efectivamente sí está asociado a la enfermedad, pero hay que tener siempre en cuenta, los anticuerpos son guías. Nosotros no tratamos siempre anticuerpos, tratamos pacientes que tienen anticuerpos, ¿ok? Entonces esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque siempre andamos viendo que si subió, que si bajó o no. Para cerrar, todos nuestros pacientes, independientemente de la enfermedad que en ese momento están sufriendo, si es renal, si es cerebral, si es a nivel pulmonar, siempre y cuando sean enfermedades que se consideran graves, lupus neuropsiquiátrico es una enfermedad considerada como prioritaria por el daño que puede causar. Y tenemos 3 etapas. La etapa de inicio, cuando nuestro cerebro está diciendo necesito ayuda, que es lo que conocemos como inducción a la remisión, los pulsos de metilprednisolona para frenar la enfermedad. Y de ahí podemos iniciar cualquier medicamento, ciclofosfamida, micofenólico, rituximab, cualquiera de estos. Y de ahí pasamos a la época de mantenimiento, que se asocia al reposo, a la tranquilidad, cuando ya estamos bajando los glucocorticoides, estamos subiéndole un poquito más el micofenólico, la ciclofosfamida se comienza a retirar, entre otras cosas. Y llega un punto en el que decimos, ya estuvo, y pasamos a remisión. Y en esta época de remisión es cuando se empiezan a quitar los fármacos, ¿sale? Es cuando nuestros pacientes ya están un poco mejor y podemos ir retirarle los medicamentos para que estén con el mínimo de riesgo de que esta enfermedad no solamente no recaiga, sino que tampoco provoquemos otros problemas. Micofenólico a largo plazo, rituximab a largo plazo también dan lata. Entonces hay que tener siempre en cuenta también estas características. Y eso en esencia es lo que les quería presentar el de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Está muy interesante. No sé si compañeras, por favor,